amado Dios, por este tiempo para honrarte, bendecirte y adorarte, precioso Padre. Espíritu Santo, ven y guíanos esta mañana para conocer más de tu palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse. Estamos en una serie que se llama Lo que ha de venir. Y esta es una serie dentro del estudio de la palabra de Dios en un segmento que se llama escatología. La escatología no es más que el estudio o el tratado de las cosas o finales en la historia de la humanidad, tal como la conocemos ahora. Y nos recuerda la resurrección del Cristo crucificado y de ahí la esperanza futura de un nuevo reino, una nueva creación con la segunda venida de Cristo, que inaugura la consumación del reino de Dios que todos esperamos. Creo que a todos nosotros nos ha tocado oír todo esto que está sucediendo, que hay muchas profecías y comentarios de que las cosas están yendo mal y que estamos a punto de desaparecer por catástrofes. Para poner un ejemplo, la Universidad de Chicago en el año 47, 2 años después de que se usaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, estas bombas atómicas, crearon simbólicamente un reloj que muestra el fin de la humanidad. Y lo pusieron ahí 7 minutos antes de que sea las 24 horas que sería pues el tiempo de destrucción. Y de ahí ha oscilado hacia adelante y hacia atrás, sobre todo bajó cuando los Estados Unidos y Rusia terminaron la Guerra Fría y hicieron un tratado de paz nuclear. Pero con las guerras que han sucedido últimamente y todas las amenazas, con las nuevas potencias que tienen bombas nucleares, incluido Corea del Norte y Irán, que está buscando también tener bombas nucleares, acaban de colocar el reloj a las 23 horas 58 minutos y 35 segundos, es decir, 1 minuto 25 antes del tiempo final. Y obviamente es algo para recordarnos en dónde se encuentra la humanidad y que no existe lo que todo el mundo quiere, que es paz, que esa ha sido una de las razones por las cuales se creó la ONU. Y también de vez en cuando oímos de que hay un asteroide que está acercándose, que la Tierra se está calentando rápidamente, y es cierto que hay un aumento en la temperatura, pero no en la proporción que los agoreros climáticos nos están diciendo. Para algunos de nosotros que tenemos ya cierta edad, hace 20 años había el vicepresidente de los Estados Unidos, se llamaba Al Gore, y este señor se hizo famoso y ganó un premio Nobel porque habló sobre el cambio climático y dijo que para el año 25 ya muchas de las ciudades de la costa de diferentes países iban a estar hundidas porque iba a subir el agua como 3 metros. Y vemos en la actualidad que el agua ha subido probablemente 1 o 2 centímetros, no los 3 metros que este señor y profetizó. Y así podemos ver muchísimas cosas. El contacto primero para mi persona con estas profecías catastróficas fue cuando yo estaba en la escuela y reportaron de que el volcán de Baños, yo estaba en 2º o 3er grado, y lo único que oí es que el volcán de Baños va a erupcionar y que el fin del mundo ya está. Y obviamente no sucedió y fueron unos tiempos de niño para mí de preocupación por unos pocos días y desapareció. Muchos años después estudié con los testigos de Jehová, eso hace como 40 años. Y me llamó la atención de que era una obsesión de que el fin del mundo estaba cerca. Según las doctrinas de ellos, en 1914 ya había regresado Jesucristo en forma invisible. O sea, no había segundo retorno visible de Jesucristo que la Biblia dice en muchos lugares. Y incluso el presidente de ellos, un señor que se llamaba Rutherford, en el año 1918 en una
convención grande de ellos, dijo: millones que ahora viven no morirán jamás, en clara alusión de que la generación que veía el 1918 pues no moriría porque se acabaría el mundo. Ya no es el regreso de Jesucristo, porque obviamente Él ya estaba aquí paseándose en forma invisible, sino que llegaría lo que ellos llaman el Armagedón. Entonces, cuando usted se encuentra con un testigo de Jehová, todavía este tiempo, después de que ya desapareció toda la generación del 18 hace como 20 años, van a seguir hablando de ese tema, de que el fin del mundo está cerca y de que únicamente ellos van a ser los que se salven de esta guerra. Paradójicamente y en forma absurda, todos los que mueran antes de esa guerra van a ser salvos para ellos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el versículo bíblico que dice que la paga del pecado es la muerte, significa que todos los hombres que mueren, hombres y mujeres, niños que han muerto en la historia, han pagado el pecado con su muerte física. Y eso obviamente vuelve el sacrificio de Cristo nada. Pero se olvidan de la segunda parte de ese mismo versículo que dice que todo el que cree en Jesucristo tendrá vida eterna. Entonces vemos claramente de que no es la muerte física nuestra redentora, sino que es nuestro Señor Jesucristo. Y eso va a haber una gran sorpresa para ellos para después. Todo el mundo vemos cosas que están sucediendo, pero la Biblia nos guía bien de qué es lo que Dios tiene totalmente bajo control y qué es lo que los cristianos debemos mirar a través de la Biblia, las cosas que están sucediendo en este tiempo, para ver si la venida de nuestro Señor Jesucristo está o no está cerca. Desde hace 2000 años, los cristianos han estado esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y dicen que el regreso del Señor ha sido siempre inminente, porque no sabemos cuándo va a ser, pero no necesariamente inmediato. Y por eso es que las generaciones han pasado. Y nosotros estamos en esa misma posición. Es inminente el regreso de nuestro Señor, pero a la altura de mi vida, creo que lo verán mis nietos o mis hijos, pero probablemente yo vaya al encuentro con Él antes de que Él regrese. Es lo que yo siento en la actualidad del regreso de nuestro Señor Jesucristo, aunque espero que haya unas sorpresas y que vuelva antes de que yo tenga que ir a visitarle. Amén. Bueno, vamos a estar hoy en Mateo 24, que es la parte en la cual nuestro Señor Jesucristo estuvo conversando con sus discípulos y habló de estos temas y de las señales que habrían al final de los tiempos. Así que por favor, le pido que abra su Biblia ahí y podemos poner la primera diapositiva también, por favor. Mateo 24, versículos del 1 al 3. Antes de eso, Jesucristo lamenta por Jerusalén. En el capítulo anterior, versículo 37, voy a leerles rápidamente. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que me digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta era ya una profecía catastrófica para el pueblo judío de ese tiempo, y específicamente para la ciudad de Jerusalén, que era el centro de adoración judío. Entonces, un poco más adelante, caminando con sus discípulos, dice esto: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Lucas dice que le mostraron la majestuosidad del templo, lo que tenía muchas cosas finas, joyas, etcétera, etcétera, dentro del templo, para que Jesucristo admirara, según sus discípulos, lo que es el templo. ¿Y qué es lo que pasó? Jesucristo le contesta este versículo 2, respondiendo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Igual, Jerusalén será destruida, toda esta ciudad y este muro y el templo serán destruidos. Entonces, después de eso, versículo 3, por favor,
dice que estando él sentado en el Monte de los Olivos ya con sus discípulos, se acercan a él y le preguntan, le hacen una pregunta doble, la siguiente. Dinos, Señor, sería, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo pasará esto con Jerusalén? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ellos le hacen una pregunta doble y Jesucristo les contesta en este capítulo 24 de Mateo y también en el de Lucas 21, las dos cosas, pero algún rato habrá que preguntarle al Señor, ¿por qué mezcló las dos cosas? Porque los versículos están entremezclados. Entonces, vamos a ir a Lucas momentáneamente, porque Lucas contesta mejor la primera pregunta. ¿Cuándo serán las cosas del templo? ¿Cuándo se destruirá Jerusalén? Y Lucas 21, 20 dice, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y todos sabemos históricamente que esto llegó en el año 70, cuando el general Tito rodeó Jerusalén y le sitió Jerusalén por 2 años. A Josefo, que es el escritor e historiador judío, dice que fue una calamidad tal que la hambruna hizo que se comieran a los bebés. Así de terrible fue ese tiempo, les cortaron el agua, no tenían qué comer. Y aquí les dice Jesucristo ya qué es lo que deben hacer. Entonces dice, siguiente por favor, entonces los que estén en Judea huyan a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que están en los campos no entren en ella. Siguiente. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Siguiente. Mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Una más. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada o pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿por qué razón podemos tener seguridad de que la segunda pregunta, ¿cuándo será el fin del mundo? Jesucristo lo dice y debemos confiar totalmente, porque la primera pregunta la respondió y se cumplió exactamente como Él dijo. Lo hizo aproximadamente 40 años, un poquito menos, tal vez 37 años antes de que esto sucediera, y todo eso sucedió. Sabemos que después de que los romanos tomaron Jerusalén, destruyeron completamente el templo y la ciudad. Solamente quedó una parte del muro, que es ahora el muro de los lamentos, que todos hemos visto a los judíos en las fotos orando ahí en el muro de los lamentos. Es justo muro de los lamentos porque es el lamento por la destrucción que tuvieron del templo. Y dice que todos ellos fueron sacados de ahí y fueron llevados cautivos a todas las naciones. Y uno esperaría, el pueblo judío siempre fue un pueblo pequeño. Si son sacados a todas las naciones, fueron a cada nación una cantidad pequeña de ellos. Después de 2000 años no era de esperarse de que sigan teniendo identidad este pueblo, pero sí lo han tenido. Y lo que vemos es que en el lugar donde se hayan encontrado ellos, siempre tuvieron la ilusión de regresar a la tierra donde salieron. Y a principios del siglo XX empezaron a comprar tierras en forma escondida, y después de eso, después de la Segunda Guerra Mundial, sabemos que en el año 48 este organismo que es la ONU en forma incipiente les dio un pedazo pequeño de tierra en Palestina para que se estableciera el Estado judío. Y desde ahí ha habido un éxodo o de regreso a la tierra judía de miles de judíos desde diferentes partes del mundo. Han ido de Etiopía, han ido de Rusia, han ido de los Estados Unidos, han ido muchos de Europa, etcétera, etcétera. Y hoy vemos que es
la nación de Israel, la que está ahí. Y ha logrado sobrevivir pues con todas las guerras, rodeadas de los árabes que les ganan en proporción numérica, probablemente 20-1 o algo así. Y aunque es un estado, eso debemos reconocer, que Israel sigue siendo un estado secular en el cual pues hay varias religiones. Están los musulmanes, que son los dueños ahora de esta mezquita gigantesca dorada que todos hemos visto de la foto, ¿no es cierto? Y que hay pero de todo. Hay ortodoxos, hay anglicanos, hay evangélicos, hay los católicos, y tienen incluso libertad para tener un movimiento LGBTI dentro del mismo Jerusalén. Entonces, como Estado, es el único Estado en Medio Oriente que tiene una libertad democrática al lado de todos los estados árabes que vemos que no la tienen, y que lo que ha pasado en Medio Oriente es que todo lo que era cristianismo pues está prácticamente desaparecido, porque ha sido aplastado por toda la religión islámica. Lo que no sucede en Occidente, en lo cual tienen todas las libertades, y vemos que hay una gran llegada de migración, principalmente a Europa, pero vemos también a nuestros países, de los árabes que son a su vez musulmanes. Y el futuro para Europa es no muy bueno, porque a mediano plazo Europa va a ser islamizada, porque tristemente, si una cultura pierde su relación con Dios, que es lo que está pasando con Europa y con el cristianismo de Europa, algo va a reemplazarle. No se va a quedar para siempre como ellos pensaban que iba a suceder, que podían ser ateos o gnósticos y que podían seguir disfrutando de su vida. Porque ahí vienen otras cosas que están sucediendo. Ya no tienen hijos, ¿no es cierto? Tienen una tasa de natalidad en algunos países de 1, cuando sabemos, y hemos compartido aquí, que lo mínimo que tiene un país para sobrevivir con el mismo número es 2.1 hijos por pareja. Pero están confiados en que la migración musulmana va a poner los hijos y la mano de obra, pero no se han dado cuenta a qué costo lo van a hacer. Y eso pues se verá en los próximos 20 o 30 años qué sucede con Europa. Entonces vemos esto, que sí se cumplió lo que Jesucristo profetizó. Y vamos a seguir ahora con la segunda pregunta que le dijeron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ha habido un deseo siempre dentro del cristianismo de saber cuándo va a llegar nuestro Señor Jesucristo. Y las señales y la venida de nuestro Señor Jesucristo, para saber cuándo será el tiempo, se mueve entre 2 versículos. Siguiente, por favor. Dice el versículo de Mateo 24:32: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Entonces, Jesucristo sí dijo: estén expectantes, estén atentos. Pero también, siguiente por favor, ahí mismo en Mateo dijo esto: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Él no dice nada con respecto a él, pero me imagino que él, como dentro de la tierra estaba con cierta restricción, él no tenía conocimiento del día exacto de su regreso cuando estuvo aquí como hombre. Entonces, el día y la hora nadie sabe, aunque las señales sí nos mostrarán el tiempo aproximado de su venida. Esa es la conclusión que tenemos como cristianos. Entonces, veamos algunas de las señales que él mismo nos dejó. Mateo 24:6 dice: oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Siguiente. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí hace
la comparación con la mujer que está encinta en la parte final de su embarazo y que empieza a tener los dolores de parto. No necesariamente es el parto esos minutos o algo así, pero sabemos que ya no hay regreso, que el tiempo ya está cerca, ¿sí? Y vemos eso de que con toda la tecnología, el siglo pasado hubieron por primera vez estas guerras mundiales. 2 veces hubo la tecnología necesaria para destruir toda una nación con 1 o 2 bombas, etcétera, etcétera, que es lo que ha pasado. Entonces, lo que no pasó durante 20 siglos en que no había muchas armas de destrucción masiva, siglo XX y XXI está lleno de este tipo de destrucción, de guerra. ¿Qué más dice la Escritura? 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y cuando vivimos en una ciudad y en una nación como esta, decimos, pero si eso no pasa o no está pasando y tal vez nunca pase. Pero ¿sabe qué? Hay más cristianos que están muriendo en otros países cada año que en toda la historia que ha habido del cristianismo. Hay tal persecución, usted lee de Nigeria, de Sudán, y uno lee tanta noticia que a veces ya ni se incomoda, pero hay iglesias enteras de cristianos que son cerradas y son quemadas con toda la gente adentro. Ese es el precio que está pagando nuestros hermanos para mantener su fe. ¿Y usted qué precio paga para mantener su fe? Yo quiero darle un solo precio esta mañana. Quiero que siempre esté leyendo la palabra y que por favor nos acompañe los domingos en forma puntual. No es mucho, pero queremos empezar la adoración y la alabanza con todos ustedes. Es mejor si todo el pueblo de Dios está junto y levanta su voz y clama al Señor para que Él mantenga su visita a través del Espíritu Santo en medio de nosotros. Amén. Amén. Un fuerte amén, por favor. Amén. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice en forma repetitiva que en toda la historia del pueblo judío y del cristianismo, esa era la palabra preferida de los oyentes de cuando había una prédica? Incluso en uno de los libros del Antiguo Testamento les exhorta y dice, y ustedes cuando yo diga esto tienen que decir amén. Incluso hay la exhortación. Así que es bueno, porque amén significa que así sea, que se cumpla. Entonces, es bueno que usted estimule al que está predicando con esa pequeña palabra que dice amén. 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 Gracias. Bueno, ¿qué más dice la Escritura? Dice, muchos tropezarán, versículo 10. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esto vuelve a repetir más adelante también en otro versículo. Y creo que para nosotros esto sí es de estos días. Hace 10 años, los que tenemos ya un poquito de edad, ¿usted se acuerda de que había descuartizados que extorsionaban en todo el Ecuador, de que ponían bombas, de que quemaban barcos? Eso es completamente nuevo. Nuestra ciudad ya está padeciendo eso, que parecía ser el único refugio en el Ecuador que no estaba pasando, pero ya vemos que los drogadictos, tristemente la gente que tiene dinero, que usa cocaína, ha hecho de que se empiecen a pelear los distribuidores minoritarios de esta droga y de otras drogas en nuestra ciudad. Y por eso están empezando a matarse entre ellos, pero tristemente siempre hay muertos colaterales. Entonces, por unos cuantos coterráneos nuestros estamos pagando todos los cuencados, tristemente. Entonces, la crueldad que vemos y la violencia, pues yo estoy seguro que hace 15 años jamás nos hubiéramos imaginado de que
remedaríamos también a los carteles de México, porque ahí empezó la cosa para nosotros, ¿no es cierto? Ahí leíamos que colgaban de los puentes, que los decapitados empieza a ver exactamente nosotros, y la maldad no se va a detener. Esto irá empeorando, porque entre otras cosas nuestras fuerzas de seguridad están bien atrasadas en relación a todo el dinero y a todas las armas y todo lo que tiene los asesinos y el narcotráfico. ¿Qué más dice? Versículo 10. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y otro versículo, el siguiente, por favor, y este también dice lo mismo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Y dice, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Imagínense que venga alguien que venga a predicar un evangelio parecido al nuestro y que empiece a hacer grandes señales y milagros. ¿Cuántos de nosotros vamos a permanecer aquí y cuántos se van a ir tras el milagrero? Entonces debemos de estar cautos porque la Escritura dice, y el Señor lo dijo, prepárense porque van a engañar incluso a los escogidos. Si es que usted no tiene esto en cuenta, de que lo primero es Jesucristo resucitado y Jesucristo en su retorno. ¿Qué otra cosa dice la Escritura? Versículo 5. Versículo 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No dice que será predicado a cada una de las personas, ¿no es cierto? Porque eso es imposible que vaya a pasar. Va a ser predicado en todo el mundo. Y lo que ha hecho las redes, entre todas las cosas, las pocas cosas buenas que tiene, ¿no es cierto? Porque hay mucha basura ahí, es que permite que la inmensa mayoría de la humanidad tenga acceso no solo a noticias, no solo a TikTok, sino a conocer de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos parte activa de eso, ¿no? A través de la iglesia, en redes sociales, a través de la radio, y así hay muchísimas radios y congregaciones en el mundo que están predicando el Evangelio en esta forma digital. Entonces se está cumpliendo esto también que yo creo que guarda paralelo con lo que dijo Jesucristo cuando subió y los ángeles dijeron, el que han visto irse va a regresar y todo ojo lo verá. Entonces, digitalmente, a través de un sistema mundial de televisión, vamos a poder ver el regreso de nuestro Señor Jesucristo cuando pose sus pies en el monte de los olivos a su regreso. Amén. Una última cosa que no está en Mateo, pero que quiero leerle, siguiente por favor. Está en el libro de Daniel. Daniel es uno de los libros más proféticos que hay. Y así cierra el libro de Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Durante 19 siglos, la ciencia estaba casi dormida. Empezó a moverse lentamente con la imprenta en el siglo XV o XVI, y de ahí fue poco a poco creciendo a través de los trenes, después los aviones pequeños, y ahora vemos que hay los aviones grandes, y sobre todo, no solamente la primera parte que decía que muchos correrán de aquí para allá, es una forma de decir que muchos se transportarán rápidamente de un lado a otro, sino también que la ciencia aumentará. Y vemos que el crecimiento de la ciencia en los últimos 20 años supera todo lo que ha sido 2000 años antes. Para los que tenemos cierta edad, nosotros empezamos sin televisión.
Yo vivía en el oriente, no tenía televisión. Venía a Cuenca y veía un televisor de 14 pulgadas y transmitían 3 horas al día, me acuerdo, cuando yo venía de vacaciones, y para mí era hermoso eso. No había teléfonos donde yo vivía, era telégrafo en el oriente. Después el teléfono era un gran avance y en esta ciudad no se conseguía teléfonos. No había cómo comprar un teléfono convencional porque eran tan escasos que tenía que tener palanca con el alcalde para que le entreguen una nueva línea. Y ahora, ¿sabe qué pasa con los teléfonos? Ya devuelven. Yo sigo teniendo un teléfono y ¿sabe cuánto pago de uso? Lo que pagaba bastante, 1.60, porque es lo básico que pago. Ya nadie utiliza. Los teléfonos que están ahí para llamar y poner dinero, pues también ya desaparecieron, ¿no es cierto? Ha sido tal el auge de todo eso y de redes sociales. Los periódicos que tanto nos gusta todavía a algunos de nosotros, leer el periódico en papel, pues ya están, no sé si ha visto, pero ya están achicándose. El Mercurio ya era así de ancho, ahora está así. El Universo, que era el mejor periódico del país aparentemente, era un periódico que tenía 60 hojas de este porte, ahora es un chiquito así como era el Tiempo nuestro, ¿no es cierto? Pero eso es todo. En 10 años yo creo que no van a haber periódicos ya. Solo los únicos que van a sobrevivir son, tal vez ellos si se adaptan, van a ser periódicos digitales que tal vez cobren una pequeña suma para estar suscritos a todas las noticias, como ya están haciendo algunos de los periódicos, ¿no es cierto? Entonces, ha habido un cambio radical y uno no puede saber qué es lo que vendrá con todo esto de IA, de inteligencia, qué es lo que nos depara, pero vienen cosas terribles también junto a esto, ¿no? Se crean cosas ahora ya en esta inteligencia que son falsas. Entonces, les hacen decir a los políticos cosas que no han dicho. A mujeres políticas que son brillantes les ponen en situaciones de poca ropa o de ninguna ropa, cosas terribles como esas. Y usted ya no puede realmente confiar ni diferenciar las cosas. ¿Sí? Entonces, todo eso yo creo que está pasando y es una señal clara de que tanto conocimiento y tanto aumento de la ciencia está cerca el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, por favor. ¿Tienes una más? Dice, ¿ya no tienes más? Unas de Tito. Si no les voy a leer, está bien. El apóstol Pablo le escribió a Tito y le dijo lo siguiente: renuncia a la maldad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Siguiente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y es lindo aquí porque es una de las pocas veces que le definen a nuestro Señor con ese título. Yo he encontrado solo dos veces en el Nuevo Testamento que le dicen Dios a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es la otra? Cuando Tomás le tocó el costado y dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando este incrédulo no quería creer que Jesucristo resucitó, hasta que Jesucristo se apareció en medio del cuarto junto a los discípulos y dijo, Tomás, tú eres incrédulo, ven y mete la mano en mi costado para que sepas que yo he resucitado. Y él dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces, si él se mostró así, cumplió todo lo que profetizado, Jerusalén fue destruido, es totalmente creíble y seguro que su regreso está a las puertas. Amén. Y debemos estar preparados para eso. Amén. Podemos ponernos de pie, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio perfecto en la cruz y tu próxima venida. Y gracias, Espíritu Santo, por ministrar nuestros corazones. Bendice nuestras vidas, bendice cada una de las familias que están aquí y las que no llegaron, oh Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.